Entonces iniciamos con la clase de hoy que nos toca, bueno, nos toca evaluación por agentes, que también me parece que te echaste una muy buena explicación ahí pues en tus videos. Em, Creo que ya lo hemos estado trabajando en el transcurso de las clases. Me parece que también lo hicimos en la clase, bueno, en la materia anterior, ¿no? Y pues nada, eso, de que ya hemos estado trabajando precisamente con estos temas. Em, bueno, no sé si te gustaría dar un comentario con respecto al temita, Gise. Y bueno, en el caso de Joana, si quiera comentar también, estamos, estamos ahí pendientes para escuchar. Eh, Ok. Adelante, Eh, Gise. bueno, cuando, bueno, según yo, respecto a la lectura, lo que entendí que cuando se habla de agentes del proceso de evaluación, nos referimos a las personas que evalúan o las involucradas en este proceso, Ujú. tanto los que van a evaluar como los que son evaluados. Ajá. Entonces, en general me parece que hay más, pero en general las 3 principales, es la autoevaluación, Ujú, que quien va a realizar la evaluación vamos a ser nosotros mismos. ujú, Digamos que los evaluadores vamos a ser nosotros mismos y los evaluados también en ese en ese aspecto. ujú, Em, Está enfocada en reflexionar y, identificar, los logros, los obstáculos, las dificultades que hemos, presentado para, nuestro aprendizaje. ok, Incluso, así como docentes, también nosotros podemos hacer nuestra propia evaluación con respecto a nuestra, forma de enseñar o nuestro proceso de enseñanza ujú, para, pues, como ya lo hemos mencionado en otras, ocasiones, eh, una mejora continua. ujú, Entonces, pues, aparte la autoevaluación, ¿no? Em, la siguiente es la coevaluación, ajá, ¿sí? Que se realiza en grupos o en pares, se podría decir, entre los mismos compañeros, entre los mismos maestros. Es como una retroalimentación, o digamos que, pues, más que evaluar a la persona, se evalúa lo que realiza, el desempeño que tiene. ujú, Mencionaba algo de que es un encuentro empático, es decir, que, bueno, lo entiendo como esta parte que en la que nos relacionamos y vemos no solo un aspecto, cognitivo del alumno, del compañero o de los que nos rodean, sino de este aspecto de cómo lleva a cabo todas las actividades, cómo ha sido su desempeño, las actitudes que ha tomado, ujú, etcétera. ujú, Y también, pues, se brindan apoyo, ¿no? De que, en aspectos que podrían mejorar o que en, aspectos de, pues, aún, están fallando o que consideran que están fallando. Posteriormente, está la evaluación, eh, heteroevaluación, ujú. que se realiza de una persona a otra o como del profesor al Al alumno, ¿no? dicen, Se me fue, ajá, este, al alumno, o incluso en ocasiones, como nosotros nos han pedido que evaluemos a nuestros profesores, ujú, ese tipo de evaluación donde,
pues no se trata de, como ya lo hemos mencionado, de acreditar el conocimiento, sino más que nada, ver a la evaluación como eso que nos va a permitir mejorar, nos va a permitir identificar, reflexionar también, para tomar decisiones que nos ayuden a mejorar, concretamente, o que nos ayuden, pues, en el aprendizaje, la obtención del aprendizaje significativo. Y, pues, regularmente esta es la que más se realiza, con respecto a esta parte de evaluar el aprendizaje. Ok, muy bien, Gise, muy bien. Sí, que ya no debería de, ¿no? Esta evaluación, eh, pues en ese sentido, de alguna manera, heteroevaluación, evaluación sumativa, ¿no? Sino que deberíamos de buscar otras maneras precisamente de evaluar a, pues a estos espacios educativos, ¿no? No en este sentido de la heteroevaluación donde uno solo evalúa al otro, ¿no? Sino de buscar otras alternativas. Muchas gracias, Gise, por tu participación. ¿Alguien más desea participar? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ok. Adelante, Joana. Yo, nada más de lo que comentamos de la lectura y Gise lo plantea, sobre que ya habla como en un lado más humanístico y creo que anteriormente igual ya habíamos tocado el tema de que no solamente es la evaluación para el alumno, Ujú, sino que también es la evaluación para el profesor. Tiene claro. que haber como una igualdad para que ambos podamos mejorar y pues lleguemos a saber qué es lo que vamos a decidir para mejorarlo. Es decir, mi compañera bueno, lo está mencionando, Gise, Ujú, sobre las formas de evaluación que podemos implementar, que es tanto la evaluación, autoevaluación como el alumno, tanto como el maestro. La ecoevaluación, pues es todos como en conjunto. Si ujú, pudiéramos decir tanto, a ver, vamos a decir en grupo, yo soy el maestro, ustedes son los alumnos, y vamos a decir cómo podemos mejorar. Ustedes díganme, yo como profesor, qué puedo mejorar y ellos, yo les voy a decir, a ver, ustedes me ayudarían como estudiantes si hicieran esto. Entonces es un lado más como evaluativo, pero es como tomar en cuenta, igual cuando vamos a evaluar una persona, es decir, que desde su punto de vista de saber cuáles son las necesidades que requiere el alumno desde el contexto y cómo es lo que está requiriendo. Y ujú. pues nada más eso, porque sí, es como volver a tocar de nuevo los tipos de evaluación que también ya habíamos comentado anteriormente. Ok, ok, muchas gracias, Joana. Sí, efectivamente, es importante esto que comentas, ¿no? De la evaluación de tanto de el profesor como del alumno en este sentido de equidad y en este sentido de, em, pues precisamente de ir mejorando en esta calidad educativa, ¿no? Que es finalmente el propósito último de la evaluación o de el ser evaluado. Muy bien, Joana, gracias por tu participación. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, entonces, solamente como para recapitular, digamos, esto que ya hemos venido platicando en todo este proceso educativo, les comentaba que me parece que también desde la primera materia, desde la primera sesión en la materia de em, planeación estrategias de enseñanza uno. También comentábamos esta parte de la evaluación y de los tipos de evaluación por agentes, ¿no? En ese sentido, como ya lo mencionaba su compañera Gise, ¿qué cosas son los agentes? Pues los agentes somos todas aquellas personas involucradas dentro de este proceso de evaluación,
¿no es cierto? En este proceso de evaluación estamos involucrados varios en el sentido de que, en el sentido de que eh, dentro de la institución educativa, estamos precisamente em, los profesores, los estudiantes, ¿no? También podría haber este proceso de evaluación desde otros aspectos, ¿no? Desde mi compañero, mi compañera que me pudiera auxiliar en algún aspecto. De hecho, muchos de nosotros o muchas de nosotras hemos realizado esta coevaluación y no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, cuando compartimos información con el compañero o la compañera para que nos apoye en ese sentido de aclararnos ciertas dudas que tenemos, ¿no? Y en ese aspecto lo hacemos y lo hacemos sin la necesidad de que nos diga están mal o estás mal o estás bien, sino en este proceso de compartir la información. En ese sentido tendría que ser entonces esta parte de la coevaluación. Y en ese aspecto somos los agentes, precisamente los que estamos dentro de la institución, que podemos precisamente apoyarnos en este sentido de la evaluación, ¿no? Dentro de esta evaluación o dentro de estos agentes de la evaluación hay, digamos, hay... una disculpa, es que estoy aquí con mi sobrinito, pero creo que ya se aburrió de la clase. Ya se lo van a llevar. Adiós. Bueno, entonces, vamos a hablar de tres específicamente de autoevaluación, de coevaluación y de heteroevaluación. Seamos conscientes de que en estas tres también existen estos otros tipos de evaluaciones que hemos visto en otros momentos, ¿no? Como por ejemplo esta evaluación sumativa o esta evaluación formativa, ¿no? En ese sentido, yo puedo estar haciéndome una autoevaluación de manera formativa, es decir, en la entrega de mis trabajos, yo soy consciente de qué calidad es mi trabajo, ¿no? Y también soy consciente de que en comparación con otro trabajo, puedo ver los errores que he cometido. En ese sentido, me estoy autoevaluando, ¿no? En la comparación de los trabajos, en este sentido, de no ver quién es mejor que el otro, sino para saber qué cosa le hace falta a uno y al otro, también puede ser en este sentido coevaluativo. Quizás podríamos proponer en el trabajo de algún compañero alguna actividad o alguna investigación o em, alguna mejora que podría realizar con respecto a sus trabajos en este sentido pues precisamente de los trabajos que se están realizando. Puede haber también, o hemos hecho también algunos ejercicios, quizás dentro de nuestra edad escolar en el bachillerato, ¿no? Que el profesor, por ejemplo, hacía un tipo de evaluación sumativa con respecto a una exposición, ¿no? Pero que sin embargo los que ponían la calificación o los que, bueno, no ponían, sino que proponían la calificación eran los propios, el propio auditorio al que se le hizo la exposición, ¿no? Y en ese sentido es una coevaluación, ¿no? De hecho, puede haber estrategias mucho más certeras en el sentido de que
se hagan algunas papeletas o se hagan algún documento de evaluación que se les pueda proporcionar a los alumnos y que, bueno, se les dé precisamente lo que se va a evaluar, ¿no? Cómo se paró correctamente, venía vestida formalmente, explicó correctamente el tema, las preguntas las respondió de la manera correcta, es decir, hacer unos ítems para que los propios alumnos aprendieran a hacer una evaluación, ¿no? En este sentido de la coevaluación, ¿no? Y quizás también los propios exponentes o los propios expositores podrían tener su propio ítem para que pudieran ellos autoevaluarse y finalmente el profesor, ¿no? Hacer una heteroevaluación de parte del profesor y contar entonces esas 3 calificaciones o esos 3 aspectos con respecto a la evaluación. Quizás también en esos ítems se podría poner como anotaciones de qué cosa es lo que deben de mejorar o qué fue lo que les pasó con respecto al pasar a exponer y que podrían de alguna manera mejorar sus exposiciones en el futuro, ¿no? En este sentido, se hace la sumatoria de estos 3 evaluaciones y se podría precisamente se podría tener una calificación, sí, en este caso tendría que ser cuantitativa, pero que me daría una visión más amplia de la evaluación de pues de los estudiantes, ¿no? Y de el propio equipo y del profesor. Es decir, intentaríamos ser autoconscientes y entonces veríamos que la evaluación no es solamente para pasar o no pasar, sino sería una evaluación más cualitativa, ¿no? También es importante comentar a los estudiantes o a las estudiantes que intenten dejar la subjetividad con respecto a la evaluación, es decir, que sean conscientes o que nos concienticemos en ese sentido para poder precisamente em, dar una calificación más certera sin que influya tanto lo subjetivo, ¿no? Bueno, en ese sentido, vamos a hablar ahorita de la autoevaluación. Ya hemos metido las 3 en una sola con estos ejemplos, pero vamos a hablar en este sentido de la autoevaluación con respecto a esta concientización, ¿no? ¿Qué pasa con esta autoevaluación? Necesitamos entonces hacer nuestras valoraciones personales con respecto a los procesos y las actuaciones dentro de este proceso de autoaprendizaje o de este proceso cognitivo, ¿no? En ese sentido, necesitamos ser muy observadores de nuestro actuar cognitivo para poder tomar entonces direcciones concretas. Es decir, necesitamos tener este proceso de reflexión, ¿no? Este proceso de autorregularización que nos permita de manera clara identificar cuáles son nuestros logros. Es decir, el famoso, bueno, esta parte del FODA, ¿no? Las fortalezas y las debilidades desde lo que yo estoy haciendo, ¿no? Es importante autoevaluarnos, ¿no? Para saber qué tanto vamos avanzando. Ese proceso debe de ser muy periódico, muy formativo. Por ejemplo, un ejemplito que me está pasando a mí de manera personal, ¿no? De manera personal en este sentido de un estudio de un segundo idioma, es precisamente que
que en este sentido de la autoevaluación he tenido que ir buscando otras estrategias, otras alternativas, otras metodologías para ir más o menos a la par de mis compañeros o compañeras. No, en este sentido son puras compañeras que tienen un manejo más fluido del lenguaje, ya sea porque han viajado a otros países, ya sea porque han estudiado y están repitiendo el curso, ya sea porque, pues bueno, son más jóvenes y, digamos, no solamente se dedican a estudiar, es decir, por cualquiera de los espacios o de las opciones o de las ventajas, podríamos decirlo así, ¿no? Que tienen las demás compañeras con respecto a un servidor. ¿No? Lo cual no tendría que ser como una excusa de mi parte para decir, bueno, es que ella tiene más tiempo, no tiene que estar dando clases en tantos lugares, no tiene que estar calificando, no tiene que estar viendo tesis, por ejemplo. Eh, bueno, en esto de las tesis, no solamente estoy con ustedes, sino estoy trabajando, ya les había yo dicho, con una tesis de una de sus compañeras específicamente de pedagogía y otra de sus compañeras de pedagogía también del mismo grupo ya también me está pidiendo apoyo para eh, esta apertura de tesis, entonces hay que estar leyendo también eso, es decir, no, no poner la excusa, sino hacer precisamente esta autovaloración de cuáles son mis procesos, de cuáles son mis actuaciones, qué es lo que voy a hacer, ser muy observador desde lo que yo estoy viviendo, ¿no? Desde lo que a mí me pasa para tomar ciertas direcciones, es decir, buscar estas reflexiones que tengo que hacer para poder ver cuáles son mis logros y cuáles son mis obstáculos, ¿no? En este proceso de aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo intento hacer es precisamente bajar la información de mis clases, ponerlas en audio y entonces cuando salgo a los espacios públicos, ahí me pongo mis audífonos y voy escuchando la clase, ¿sale? Es una manera de, intento también buscar esta información de otras palabras digamos, en el mismo idioma, ¿no? Para practicarlas o ir avanzando en ese sentido. Esta reflexión, esto que me ha permitido a mí reflexionar, ¿no? Obviamente estoy en esta desventaja de que en este país no se habla ese idioma en todos lados, ¿no? Y entonces yo no me veo obligado a practicar el idioma, ¿no? Em, y en ese sentido es un obstáculo porque yo platico en ustedes en castellano, no platico en el idioma en el que estoy estudiando. Y en ese sentido el proceso de aprendizaje es inferior, ¿no? El proceso de aprendizaje es inferior. Ahora no tengo todo el tiempo para practicar el idioma, ¿no? Sin embargo, en este sentido de reflexión, ya busco estas soluciones, intento escuchar música en el idioma, intento practicar el idioma, intento eh, trabajar el idioma, cuando menos de esta manera auditiva, pero que ahí me estoy dando cuenta que tengo también otra, digamos, otro obstáculo, ¿no? Que pues, a lo mejor voy a poder hablar bien el idioma o más o menos darme a entender en el idioma que estoy intentando aprender, pero me faltaría la escritura, ¿no? A lo mejor en la escucha también soy bueno, pero me faltaría la escritura, ¿no? En ese sentido, este también es un proceso de reflexión que se tiene que dirigir precisamente a estos aspectos actitudinales y emocionales del estudiante. Es decir, ¿qué estoy haciendo para poder lograr lo que quiero en este sentido del idioma? ¿No? Ah, bueno, en ese sentido reflexiono y intento hacer algo, cambio mi actitud, ¿no? Intento escuchar más el idioma para estar más familiarizado
y intento precisamente sentirme bien con eso que estoy haciendo. Aunque cada proceso de clases me doy cuenta que sigo atrasado, ¿no? Y que me falta esforzarme más, practicar más, etcétera. Sin embargo, sí estoy haciendo ese proceso. En ese sentido, el otro aspecto de la autoevaluación, la metacognición y la honestidad, ¿no? Es decir, ¿qué tanto estoy realmente aprendiendo? Es decir, ¿qué tanto estoy realmente siendo honesto con lo que estoy viviendo o con lo que estoy haciendo en este proceso educativo personal? En ese sentido, nosotros como personas que nos autoevaluamos, eh, ¿qué tanto estamos aprendiendo? ¿Qué tanto estoy siendo honesto? O lo que me interesa es precisamente pasar el examen, ¿no? En este sentido de la honestidad, una de sus compañeras de una licenciatura me hablaba y me comentaba que, bueno, no había podido estar en 2 clases y me decía, profe, por favor le pido que no me vaya a perjudicar en las calificaciones. Y entonces me marcó y le dije, bueno, es que no entiendo lo que me comentas, no entiendo lo que me comentas. Yo no tengo la posibilidad de perjudicarte o no, porque finalmente tú eres la que obtienes el conocimiento. Y le ponía yo este ejemplo. Mira, yo ya hice mi le ponía yo el ejemplo del examen, ¿no? Mira, yo ya hice mi primer examen de esta lengua, ¿no? Y la verdad es que no contesté todo, ¿no? Pero yo no puedo exigir una calificación porque yo voy a necesitar el idioma. No me sirve una calificación, lo que yo necesito es el idioma, ¿no? Y en ese sentido, ¿para qué quiero una calificación si no voy a poder hablar el idioma, ¿no? Y ponía yo ese mismo ejemplo en ella. ¿Para qué quieres una calificación alta si lo que vas a poner en práctica no tiene que ver con tu calificación? En ese sentido tiene que ver la metacognición, ¿no? Lo que realmente sé y la honestidad, ¿no? ¿Qué tanto sé que realmente sé, ¿no? Es decir, ¿qué tan estoy segura de lo que sé o seguro de lo que sé, ¿no? Entonces, en ese sentido, me estoy autoevaluando y esa autoevaluación es precisamente lo que necesitamos. Y esto nos lleva precisamente a la responsabilidad en el aprendizaje. ¿Qué significa la responsabilidad en el aprendizaje? Pues significa que efectivamente yo esté aprendiendo en este sentido de poder poner en práctica todo eso que he aprendido. Imagínense que yo lleve puros, aquí en estos idiomas es por letritas, ¿no? El más básico es el A1, ¿no? Y después sigue el B1, no, el A2, y ya para el nivel intermedio es el B1 y el nivel avanzado el B2 y ya para nivel máster es el C, me parece 1, ¿no? Que ya eres una persona que está eh, al nivel de un hablante nativo. Eh, Imagínense que yo tenga un nivel de A2, ¿no? Y voy al lugar y me doy cuenta que no tengo ese nivel, que en realidad apenas si me puedo comunicar. Entonces necesito ser responsable en ese aprendizaje. Necesito yo autoevaluarme para que efectivamente pueda yo desenvolverme de la mejor manera. Y en ese sentido se estimula también a la discusión. Es decir, cuando yo mismo me miro al espejo y me pregunto qué tanto estoy aprendiendo, ¿no? ¿Qué tanto estoy obteniendo el conocimiento de eso, ¿no? Es decir, cuando yo les pido a ustedes que por favor pues hagan su participación, es precisamente en este sentido de autoevaluación, ¿no? Es en este sentido de poner en la mesa lo que yo sé. Que es posible que no esté del todo correcto, pero que
yo me estoy dando cuenta que no está del todo correcto. En ese sentido, la coevaluación, no digo la autoevaluación, es una evaluación consciente de mí mismo, ¿no? Necesitamos llegar a esa evaluación, es decir, me pongo ahorita en este semestre, en este cuatrimestre y digo, a ver, ¿cuánto es lo que sé realmente? ¿Cuánto he aprendido? ¿Qué es lo que yo puedo aportar ahorita en este nivel de mi formación? Y en ese sentido, hago una evaluación consciente con todos estos pasos que ya mencioné. No sé si tengamos alguna duda o alguna pregunta ahí, ¿no? No, No, Lico. profe. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí hay consideraciones. Yo les puse un ejemplo muy particular, lo que me está pasando a mí ahora, que puedo poner un montón de excusas, ¿no? O sea, yo puedo poner un montón de excusas en el sentido de que, tengo mucho trabajo, en el sentido de que estoy dando clases en varios espacios, en el sentido de que no puedo practicar la lengua como está, en excusas muchísimas, pero en realidad sí soy consciente y de verdad quiero eso porque tengo un proyecto futuro, ¿no? Eh, pues no hay de otra más que autoevaluarme de manera consciente y decir, bueno, es que nadie tiene la culpa. O sea, yo no tengo la culpa de vivir en un contexto en el que vivo, ¿no? Con falta de carencias o con falta de recursos. Si quiero mejorar en cierto sentido, esto me va a permitir mejorar, ¿no? Y necesito saber, necesito aprender. Y en ese sentido, bueno, la autoevaluación. Y ahí nos muestra una tablita de autoevaluación. Por ejemplo, soy puntual en las clases, participo efectivamente. Nosotros podemos sistematizar también esto. Por ejemplo, y yo les podría decir que se autoevalúen en esta parte de la tesis. Podríamos poner, estoy dando el tiempo necesario para la lectura en la tesis, estoy investigando lo necesario, estoy escribiendo lo necesario o solamente lo estoy viendo como para pasar la materia. Eh, Evaluarnos nosotros solitos en este sentido de sistematizar. Ay, niño. Es que tengo aquí a mi sobrinito. Ay, 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 ay. Y como se darán cuenta, ya está haciendo ruido este niño. Entonces, en ese sentido, podríamos autoevaluarnos. Es importante la autoevaluación en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos, para poder seguir precisamente avanzando en esto que nosotros queramos. Entonces, en ese sentido, podemos hacer una sistematización con un documentito y poder tenerlo, digamos, más sistematizado. En el caso de la coevaluación, ¿qué pasa con la coevaluación? Pues la coevaluación es entre pares, puede ser entre docentes, entre alumnos o entre docentes y alumnos o estudiantes, ¿no? Se hace también en este sentido del encuentro empático, en este sentido de ser consciente, en este sentido de evaluar al otro, pero con conciencia, no en este sentido de que me cae mal o es que ese profesor es muy no sé qué o esa profesora es muy no sé qué, la voy a evaluar mal para que la corran del trabajo. Es decir, no en este sentido, sino más bien en este sentido de la conciencia del otro y de intentar ayudar al otro a que mejore, ¿no? En ese sentido se evalúa las actitudes y el desempeño del participante, es decir, lo que está haciendo.
Y eso también lo hacemos de manera cotidiana en los espacios de clases, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, otro ejemplo particular, porque, bueno, digamos, quisiera ponerlo en la experiencia y en esta experiencia propia. Otro ejemplo particular en este sentido de la coevaluación es, por ejemplo, cuando a nosotros, aunque estamos en diferentes espacios de vivienda, podemos precisamente trabajar como en equipo, ¿no? Podemos trabajar en equipo y, y entonces nos decimos alguna palabra, ¿no? Y entonces el otro dice una palabra, ¿no? Por ejemplo, francés. Y entonces alguien de nosotros dice, no, es que no se dice francés, se dice France, ¿no? Estamos ahí en esa evaluación empática, estamos evaluándonos, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, decir mexicano, ¿no? Se dice mexican. No, no, no. Creo que me parece se dice mexican, ¿no? Es decir, estamos haciendo esa evaluación, ¿no? Estamos haciendo esa coevaluación entre nosotros. No, es que mira, es que tiene que ir A y S. O tiene que ir o S o ES o cuando se dice, por ejemplo, parlé, ¿no? Se dice parlé porque ya no se dice la R, pero se escribe parler, ¿no? Entonces, ya no se dice la R, ya solamente se menciona la E. La regla es que entre todas las letras que terminen con ER, solo se menciona la E, perdón, ¿no? Y se dice parlé. Y entonces alguien dice, no, 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 es que la R suena como G. Entonces se dice parler, ¿no? Es decir, hay una coevaluación ahí, aunque nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Aunque nosotros no nos damos cuenta, pero nos estamos evaluando. En ese sentido, no de, tú estás mal, es que no estás diciendo las palabras correctamente, sino estás... eh, sino lo estás diciendo mal y estás mal. No, sino en ese sentido empático precisamente de compartirnos el conocimiento que otro u otra sabe. No, en ese sentido de precisamente de ir avanzando en la pronunciación de las palabras. Bueno, no sé si me explico en ese sentido de la coevaluación, ¿no? La coevaluación se hace con el otro, en este sentido también del aprendizaje, ¿no? El otro y la otra aprenden juntos o aprendemos juntos, siempre aprendemos del otro. Y en ese sentido hay que ser conscientes para poder alcanzar los conocimientos que se nos proponen en este aspecto de la coevaluación. No sé si tengan alguna pregunta ahí. No, profesor. Ok, No le. ok, muy amable. Solamente voy a leer esta nota o esta cita, la voy a tomar textualmente del texto, válgase la redundancia. La redundancia dice, no podrá haber educación democrática mientras la coevaluación no sea una herramienta habitual de los procesos formativos. Es lo que les decía. En este sentido, la evaluación puede ser formativa, ¿no? Y en este sentido de coevaluación. No se evalúa la persona, es decir, no se juzga a la persona, sino el proceso que está realizando o cómo lo está realizando. Se intenta mejorar los aprendizajes y la toma de conciencia, es decir, que nos volvamos conscientes con respecto a con ciertas actitudes.
Y se recomienda precisamente este trabajo colaborativo, este estar participando los unos a los otros, ¿no? Y esto precisamente en este ejemplo que yo les ponía nos permite la compartición de ideas o compartirnos ideas o las formas en las que se dice, ¿no? Criticar estas posturas de los otros, pero de forma precisamente consciente, ¿no? Y propositiva y trabajar en conjunto para realizar algunos productos nos permite desarrollar esta capacidad de análisis y por supuesto que nos permite el aprender de los otros y de las otras, ¿no? Siempre en esta coevaluación vamos a poder aprender mucho más. Y bueno, la heteroevaluación, ¿no? Esta heteroevaluación es la que hace una sola persona, que aunque no querramos, todavía se sigue usando y me parece que va a ser como el conductismo, lo vamos a usar en algún momento, ¿no? Y en este sentido es precisamente la idea que le da haciendo una evaluación de una persona a otra con respecto a su actuación, sus productos, ¿no? Sus aprendizajes o acerca del proceso del mismo, ¿no? En ese sentido, la persona que realiza o las personas que realizan una heteroevaluación, es decir, no solamente una persona, sino pueden ser varias que realicen una heteroevaluación a una persona en particular. Por ejemplo, la tesis son 5 sinodales y están haciendo heteroevaluación, ¿no? Es decir, te están evaluando tu proceso formativo. En ese sentido, les permite a ellos emitir juicios que contribuyan a la mejora del otro que está siendo evaluado, ¿no? En este sentido de mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido puede ser, por lo general se hace de parte del profesor a los estudiantes en este sentido de dar un juicio de valor con respecto al conocimiento que se está proponiendo. Y bueno, creo que todos estos procesos o estos agentes de evaluación en este sentido de la presentación y también en este nivel cognitivo que nosotros hemos logrado, digamos, en el sentido de la evaluación, está orientado específicamente a la mejora del otro y a esta mejora continua, ¿no? Y eventualmente a la mejora también de nosotros, ¿no? En ese sentido de las críticas, en ese sentido de las propuestas, en ese sentido de la evaluación, en puntos quizás específicos que podríamos ir mejorando. En ese sentido, todos los juicios o todas las evaluaciones que se emiten nos van a ser emitidas para que se permita la reflexión y la mejora continua, que es justamente lo que había yo comentado. En ese aspecto, la evaluación es muy importante porque, como ya lo sabemos, nos permite ir avanzando en este proceso de evaluación, ¿no? En este proceso de evaluación, en este proceso de mejora continua, en este proceso de ir alcanzando nuestras metas, pero sí que necesitamos precisamente pues ser conscientes de lo que se nos está aportando. Bien, no sé si tengan preguntas, si tengan algún comentario final. La lectura no fue muy larga, ya la habíamos realizado en otros aspectos, ahora fue como más concisa. No sé si los intentos de ejemplo que puse fueron, bueno, lograron el propósito de la comprensión del mismo, de la misma presentación
O si tienen algún comentario final o algo que quieran aportar, les escucho. ¿No? No, bueno, de mi parte, con los ejemplos que usted puso, pues sí, ya quedó un poco más entendible. Ok, muchas gracias, Itzel. No, Lick, no. Parece que no tengo. Ok, muchas gracias, Gise. Bueno, No, profe, creo que no. muchas gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, le vamos a dejar aquí en le vamos a dejar aquí en este tema y pues nada más realizar la siguiente lectura, que es la sesión 10, la 4.1, que es lista de cotejo, la 4.2, que es guía de observación como instrumento de evaluación. ¿Sale? Lista de cotejo y guía de observación como instrumento de evaluación. Y de ahí también me van a realizar una infografía. Utilicen algún programita para realizar la infografía. ¿Sale? Bueno, yo me despido de ustedes. Cualquier pregunta o duda, ahí estamos pendientes. Nos veríamos en la siguiente clase.